Buenas Mario. tardes. Sí, Buenas ¿qué tardes, tal, Miguel. Mario Matamoros? Mario Matamoros, decía, ya es de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es miembro del Grupo de Investigación, Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible. Él nos hablará sobre el Atlas Antropocéntrico del Parque Nacional de la Tigra y la cultura del incendio. Te escuchamos, Mario. Sí, buenas tardes. Me disculpo por haber entrado un poco de retraso. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes acá. Lamentablemente no es en físico, me hubiera encantado estar por allá. Y bueno, hoy vengo no necesariamente atendiendo plenamente el eje de los incendios, sino pues porque coincido en algún punto de mi investigación con el tema de los incendios. Entonces, primero tengo que explicar por qué el título ¿verdad? Y por qué y cómo se vincula con lo que tenemos que atender el día de hoy sobre la metodología que se está implementando. Un poco de la historia, porque es difícil para nosotros magnificar los asuntos si los vemos solamente desde el plano temporal en que nos situamos, sino que tenemos que entender que de repente incluso la idea del equilibrio es algo que no existe a grandes escalas del tiempo, sobre todo en este tipo de estudios. Hablarles un poco del contexto, de la definición de límites, de los problemas que tiene en sí la Tigra, que es un parque nacional, de los incendios, porque es el punto en donde coincidimos, y de una reflexión final. Entonces, ¿por qué un atlas? ¿No? ¿Y por qué un atlas antropocéntrico? Porque vivimos en una época en donde el capitalismo ha abstraído en gran parte la realidad de las cosas que pasan fuera de esa fantasía que nosotros llamamos ciudad, o de esa burbuja que nosotros hemos llamado ciudad, en donde no nos damos cuenta de las implicaciones de nuestras acciones y de nuestros comportamientos, sobre todo de consumo, en los territorios que nos rodean, ¿no? Si estamos hoy de repente compartiendo por internet algo sin darnos cuenta que esto está deshaciendo muchas comunidades en el Congo, incluso en la misma Bolivia, por la extracción de minerales que son necesarios para la producción de los aparatos que estamos hoy utilizando. Entonces, me baso en esta idea de Rania Gosson y de El Hazairi, sobre los retratos geográficos. Los retratos geográficos en una época que necesita de nuevo materializar y visibilizar la tierra como un asunto político de nuestra importancia, ¿no? Entonces, de ahí es que viene la importancia del atlas antropocéntrico, porque nos encontramos en una fase en donde el ser humano pues es el gran agente geológico de nuestros tiempos, en donde no existe ya lo natural desde el punto de vista filosófico, sino que todo es condicionado por nuestra existencia y por nuestras acciones. ¿Por qué el Parque Nacional La Tigra? Porque primero que todo es un parque que yo lo veo casi a diario, desde donde yo vivo, es un hito de la ciudad, es un sistema ecológico muy importante, es un punto históricamente relevante para la minería de mi país, es la principal fuente de agua de mi ciudad capital y es de nuevo una riqueza natural, ¿no? Sin embargo, pues afronta algunos de los problemas de los cuales voy a hablar más adelante. Primero, el crecimiento de la frontera urbana bajo esta creación de ficciones legales en donde se pretende definir límites que en realidad son solo fronteras a ser transgredidas, del cambio climático que en parte tiene que ver con incendios, pero en parte también tiene que ver con otros problemas de otras naturalezas que también han desarrollado pues condiciones en detrimento del mismo parque, y de la frontera agrícola que también está consumiendo pues el territorio. Entonces, yo quiero comenzar con esta imagen, ¿no? Esta es una imagen en donde por primera vez pues podemos visibilizar, al menos en este país, la lucha por conservar los bienes naturales o los bienes patrimoniales de nuestro país, ¿no? O sea, no es muy común ver esto, y de hecho Honduras es de los países en donde menos conviene ser un activista ecológico, si no refirámonos al caso de Berta Cáceres. Entonces, es muy importante que acá pues nosotros entendamos o podemos visibilizar que ya existe este tipo de manifestaciones y de luchas en contra de las tiranías que pretende de alguna manera el capitalismo liderar en nuestros territorios. Los incendios para nosotros no son nada nuevo, de hecho son algo que ocurre pues todos los años. Para nosotros es más bien sería inusual no verlos, y sobre todo en la Tigra, que continuamente está experimentando este tipo de problemas. Para darles una dimensión del problema, pues al menos en este año, en donde nosotros estuvimos en confinamiento gran parte del año, hubo al menos 39 incendios, ¿no? O sea, estamos hablando de que incluso estando encerrados nos las ingeniamos para incendiar algo, ¿no? Entonces, esto afecta un montón si nos retomamos, si nos vamos a la idea de que nosotros compartimos un planeta, no existe un afuera en este planeta, sino que todos estamos adentro.
y en donde lo que nosotros hacemos en algún lado repercute en otro lado. Y este era precisamente la imagen de Tegucigalpa durante la Semana Santa de este año, o después, un poco después de la Semana Santa de este año. Fíjense la cantidad de aire contaminado, nosotros encerrados en nuestra casa y además sin agua, porque además las demás acciones que hemos realizado pues han dañado el potencial ecológico y el potencial de abastecimiento de agua del territorio de la ciudad capital. La metodología, pues, para explicarles así en muy cortos términos, es una metodología que busca, pues, la realidad de todos los aspectos que tienen que ver con la tigra. Es una metodología bastante amplia en cuanto a su recolección, porque estamos hablando de temas tan diversos como ciencias de la tierra, como cobertura forestal, estudios técnicos de varios tipos de cosas, incluidas dentro de ellas los incendios, y de algo que yo acoto, como otras personas, tal vez Cristina Teodoro pueda ser un referente más conocido, sobre el urbanismo, es decir, las nuevas formas del urbano fuera de la ciudad, que también viene un poquito en contra de ese paradigma tan dominante de la ciudad impuesto por la ONU, en donde después de tener información de cada una de estas cosas, pues se cruza una serie de nuevas cartografías que exponen nuestro rol como agentes geológicos, ¿verdad? Para después profundizar en esas relaciones que hasta este momento pues todavía está en curso esta investigación. Entonces, si hablamos de la tigra, no podríamos hablar de algo menor a 170 millones de años, ¿verdad? Porque la tigra, y de hecho eso fue uno de los puntos interesantes en esta investigación, pues me doy cuenta que estuvo bajo el agua al menos 2 veces en su historia. Es decir, y estas últimas 2 veces pues fueron ya, incluso ya en el periodo jurásico, o sea, mucho antes de que ustedes y yo estuviéramos acá presentes, ¿no? Y que, sin embargo, denotan un peso histórico, incluso a nivel geológico, pues de las formaciones de este montículo, de esta gran montaña que corresponde a la Sierra del Epaterique, ¿no? Sabemos que es así porque hemos tenido hallazgos arqueológicos de plantas y amonitas, como la concha que pueden ver en la imagen, que corresponden en ese periodo jurásico. Si no se ubica, pues déjeme decirle que nosotros estamos ubicados en el centro del continente americano y la Tierra está en el centro del país, ¿no? de Honduras. Un país que es altamente montañoso, que tiene mucha tierra que es producto de esas transformaciones geológicas del periodo jurásico y que está llena de minerales, y que eso es precisamente una de las principales amenazas y virtudes que tiene la tigra como tal. La tigra se sitúa al norte de la ciudad capital, es una formación montañosa que es fronteriza, o al menos comparte territorio con 4 municipios, que brinda agua a una serie de comunidades interesantes y que tiene una serie de ecologías que van desde los bosques secos hasta los bosques más húmedos y templados, ¿no? Hablarles un poquito de los tipos de bosques, que la tigra es como un epicentro de varios tipos de ambientes subtropicales y templados húmedos, que sin embargo pues tiene la dicha y la maldición al mismo tiempo de ser también una fuente importante de minerales, los cuales pues fueron explotados en gran parte de su historia, a tal punto que los campamentos mineros tuvieron electricidad mucho antes que la ciudad capital, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las magnitudes de la actividad extraccionista que pues básicamente se dio gracias a las reformas liberales de 1880 y principios del siglo XX, que llevó a una devastación masiva de gran parte de esta cadena montañosa, que después, pues, por dicha, pues hemos visto su paulatina recuperación. Sin embargo, la tierra no solo es minerales, también es agua, es una fuente muy importante de agua, en donde nosotros recibimos casi el 30% del abastecimiento de la capital, viene de esta cadena montañosa, en donde también se han hecho grandes obras de infraestructura para poder dirigir esta agua, purificarla y bombearla hacia la ciudad, que se ubica debajo de las elevaciones de la tira, pero que también ha significado pues una lucha de sus territorios, ¿verdad? Sobre todo las juntas de aguas, que son las entidades de la comunidad que regulan el agua, se han vuelto en grandes agentes de bienes y raíces, ¿no? Entonces, también existen esta serie de conflictos y esta serie de infraestructuras que ya suponen una relación más cercana entre el ser humano y esta naturaleza o estas otras naturalezas. Y en parte tiene que ver todos estos problemas que después voy a hablar con algo que es meramente humano, que es la definición de límites. Los límites no existen en la misma naturaleza, porque si nos fijamos acá, la línea morada corresponde la formación completa de la montaña, pero los límites no obedecen esa línea, sino que son
pues el producto de otros intereses y otras maneras u otras políticas de controlar la tierra, ¿no? Entonces, la Tigra se encuentra en una situación en donde pues, es compartida por 4 municipios, más de 22 aldeas, 70 comunidades, y en donde cada uno quiere su pedazo, ¿no? Y cada uno tiene una visión distinta sobre cómo desarrollarse, y en donde suceden cosas extrañísimas que a simple vista pues parecen no importantes, pero que tienen que ver con esa definición ficticia que al final crea nuevas realidades. La carretera en esta imagen es el límite de la montaña, cosa que vemos que no es cierto, pero que sabemos que es al menos el límite legal del parque que está a la izquierda y del resto que está a la derecha, ¿no? Entonces, la carretera se ha vuelto un elemento transformador de la misma ecología del parque porque hace y condiciona lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y uno de estos problemas, o de los problemas de estas ficciones tiene que ver con el desarrollo inmobiliario que ha estado creciendo cada vez más y que en parte se ha visto justificado, como lo vamos a ver en imágenes posteriores, en los incendios, ¿no? Entonces, este proyecto que es Bosques de Santa María, que es uno de los grandes controversias de los últimos 2 años, al menos en este país, tiene que ver con la incursión en esa área de protección natural que llamamos nosotros área de amortiguamiento, en donde se pretende que no se va a construir mucho, ¿verdad? Porque los límites también suponen un debilitamiento continuo de sus restricciones, pero que después vemos atrocidades como esta, que corresponden a esa idea de urbanizar, que ese es precisamente el pico que vemos en la imagen anterior, en donde evidentemente ahí estamos viendo que aunque no estén construyendo, están destruyendo, ¿no? Y que eso también pues viene a dificultar el acceso al agua y también a la manutención, a la preservación de este sitio. Ese sitio, en especial el donde se va a llevar a cabo esta urbanización, donde se está llevando a cabo, pues ocurre en estas imágenes y vemos cómo ocurre un detrimento en donde se va debilitando las causas por las cuales se tiene que defender el sitio. Y los incendios han sido como un motor de esto, porque a medida que vamos viendo las imágenes en progresión, pues vemos como un tono rojizo mucho más fuerte que tiene que ver con áreas quemadas, ¿verdad? Que han ido restándole las causas por las cuales se debe defender el territorio para después insertar la idea que es necesaria una urbanización. Entonces, la definición de límites también tiene que ver con la creación de nuevas ficciones o nuevos mecanismos para ir debilitando los procesos de recuperación ecológica. Además de eso, pues la Tigra es un sitio muy cotizado. Varias áreas de altos estratos de la sociedad pues han querido pues asentarse ahí y hoy en día pues tenemos al menos 94 urbanizaciones en sus costados o en sus fronteras, cada vez ganando más territorio y debilitando esas causas por las cuales se debería defender la Tigra, ¿no? Entonces, esto ha propiciado, además, y en conjunto con la frontera agrícola, pues, el debilitamiento de la biodiversidad, pues, de nuestro territorio, al menos el territorio de la Tigra, en donde vemos que cada vez nos estamos acercando más al pico, ¿verdad? Incluso con actividades agrícolas de subsistencia, como también las tecnificadas, pero que pues vamos creando también al mismo tiempo nuevas naturalezas que no podemos ignorar también. Y eso creo que aquí parto un poco con esta divergencia de términos entre el equilibrio natural, cosa que si vemos la escala geológica de las cosas es imposible, a pues el replanteo de las ecologías o de la manera que nosotros percibimos estas ecologías. Una de estas cosas también es la creación de nuevas formas de lo urbano fuera de la ciudad, a lo que me ha tocado escribir sobre ello, sobre la ciudad carretera, de repente que son nuevas formas de urbanismo que se han de alguna manera creado diálogos a veces positivos, a veces negativos con la naturaleza en diversos puntos, a partir de ese elemento que se vuelve limítrofe del parque, que es una carretera que para bien o para mal, pues ha causado diversos cambios en la misma ecología del parque. Otra cosa que nosotros pues tuvimos, o al menos los árboles en el parque tuvieron una especie de COVID hace unos 5 años, pero el COVID de los árboles fue un escarabajo del tamaño de mi uña, que se llama gorgojo, el cual afectó hasta 1/3 de los bosques de pino del país y que la Tigra no, tampoco fue una excepción de esta cuestión, en donde empezó a secar los árboles, a marchitar las hojas y después pues para bien o para mal, pues los incendios fueron una manera, un mal necesario para poder evitar que el gorgojo se siguiera expandiendo, porque generó una serie de destrucción importante de las condiciones ecológicas del parque. Si nos fijamos en el texto, al menos 36.000 árboles cortados porque están infectados de este gorgojo. 90 hectáreas de bosque, ¿verdad? Algo lamentable pues para este sistema ecológico.
y dejándonos paisajes, ahora sí, ¿no? O sea, paisajes manchados, paisajes cortados, paisajes fragmentados por la presencia de otros agentes que no conocíamos antes y que sin embargo pues ahora son parte de nuestro diario vivir. Y después pues obviamente el tema que entiendo yo que es de mayor preocupación para este congreso es el tema de los incendios, ¿verdad? Los incendios no es nada nuevo en nuestra cultura, nosotros tenemos una cultura algo destructiva en este ámbito y solo como para dar una breve cronología de qué significa esto es que por ejemplo, la Tigra, se descubre que la Tigra es un paraíso minero porque en 1579, perdón, hubo un incendio que dejó desnudo ciertas formaciones de tierra y de piedras que dejaron en evidencia pues, el potencial minero que tenía. Entonces nosotros no hubiéramos tenido una actividad minera si no hubiese sido por un incendio, ¿verdad? Después pues se registran algunos incendios de estos primeros documentos que intentan mapear la biodiversidad de la Tigra ya por los 70s. Se habla de grandes incendios que hasta hoy son visibles y después pues una serie de incendios lamentables que suceden todos los años entre marzo y mayo, por ejemplo, ocurren una serie de incendios que vienen a afectar cada vez más hectáreas de bosque. En este caso, y considerando que la Tigra tiene una extensión casi de 24.000 hectáreas, al menos 2.000 de esas hectáreas fueron incendiadas en este año. En el año en donde nosotros en teoría estuvimos encerrados en casa, ¿verdad? Hubo más incendios que nunca. Entonces, ¿cómo justificar todas estas cosas? Pues hay que entender un poco la lógica histórica incluso del istmo centroamericano, ¿verdad? Y cómo la franja agrícola ha ido creciendo. Incluso, pues se habla de que se ha perdido la mitad de las tierras de bosques por esta franja agrícola en los últimos 50 años. Y en donde, además de eso, pues, paralelo a ese crecimiento de la franja, pues viene evidentemente la pérdida de bosque y la pérdida de otros ecosistemas que son muy importantes incluso para la misma manutención de la agricultura, ¿verdad? Para ponerles en contexto, esto es el mapa de incendios entre 2019 y 2020 en nuestra parte de nuestro continente, y fíjense cómo Honduras es protagonista en algo que a mí me da pena decirlo, pero somos protagonistas en incendios. Ningún país tiene una gestión forestal tan mala como la de nuestro país, ¿verdad? Y la Tigra pues no es independiente a eso. Estos son los incendios que registra la NASA entre marzo y mayo de este año y nos damos cuenta de la cantidad de tierras perdidas, ¿verdad? La cantidad de tierras afectadas, de todos los posibles ecosistemas dañados y también de los problemas que eso ha suscitado. Porque imagínense ustedes, en abril, que es el verano en nuestro país, fue una época en donde tuvimos el peor aire y la menor cantidad de agua. Entonces, grandes racionamientos de agua en paralelo a grandes pérdidas de bosque y una muy mala calidad de aire. Perdón. Además, si empezamos a cruzar estos datos, nos damos cuenta de una relación bastante evidente entre la frontera agrícola y el área urbanizada, ¿no? Entonces, sí, el incendio no es una consecuencia, sino que es un factor y un motor que permite a otros agentes humanos, ¿verdad? Entrar e ingresar en el territorio y después cambiar para siempre la naturaleza que ya es parte de este territorio. Como casi cerrando, ¿no? Porque me imagino que consumí un poco de tiempo en lo que me estuvieron esperando, pues yo creo que no podemos sino evidenciar que tanto los incendios, o sea, que los incendios no son en sí una consecuencia, aunque podrían ser considerados como en parte consecuencias, pero también han sido un motor en la transformación continua que ha tenido la Tigra, ¿no? Quizá mi historia no es la historia de solo una actividad de incendio, sino de una multiplicidad de elementos que vienen y que dan forma pues a lo que hoy conocemos como la Tigra, en donde el incendio ha sido a veces una herramienta del mal, como también a veces un instrumento de soluciones quizá esporádicas de ciertas cosas, como lo vimos en el caso del Gorgojo, ¿verdad? Pero que, sin embargo, esto nos lleva a visibilizar de nuevo, todo lo que la Tigra tiene que exponer aún, ¿verdad? Porque a pesar de todo eso, pues todavía sigue siendo una fuente importante de recursos. Pero al mismo tiempo también nos viene a jalar las orejas en el sentido que tenemos que ser más empoderados y más conscientes de lo que está pasando fuera de nuestras narices, que en este caso pues es la ciudad, ¿verdad? Como dice el texto, en este sentido los incendios han sido motores transformativos, en muchas ocasiones teniendo graves consecuencias
complejas relaciones humanas y no humanas que se dan al menos en la Tigra, mientras que en otras ocasiones pues han sido males necesarios para preservar la sensible relación que nosotros tenemos. Es interesante, y lástima no tengo el tiempo de mostrarlo hoy, de ver cómo han habido brigadas incluso para incendiar aquellas hectáreas de bosque que han sido dañadas por el gorgojo para evitar que ese gorgojo pues terminara de consumir el parque nacional, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea un ejemplo, pero estoy hablando de que tenemos que ver de alguna manera alternativa nuestra relación con el medio ambiente, porque no existe medio ambiente y ser humano, sino que somos una misma cosa. Y lo segundo es que tenemos que visibilizar otros procesos para poder entender el tema de los incendios. Es imposible entender el tema de los incendios solo a partir del hecho de los incendios, sino que tenemos que dar un vistazo a la historia y a la naturaleza de los sitios como para entender el porqué de los incendios. Y con esto, pues, yo quiero cerrar mi presentación. Les agradezco mucho el espacio y pues estaré atento si hay algún tipo de preguntas. Muchas gracias.